Hola camaradas, aquí estamos otra noche más para hablar de las cosas que importan y que no importan a nadie, como son los elementos de la verdad, la libertad y el libre desarrollo de nuestra personalidad, porque la verdad es que yo cada vez tengo más claro que estamos metidos en una madeja en la cual tratan de manipularnos de una forma bastante lamentable. Y además en la que existen unas estructuras de poder en la que se colocan funcionarios, no necesariamente funcionarios de carrera, ¿no? Sino simplemente como pueden ser los funcionarios de los partidos políticos o de cualquier otra estructura, ¿no? O sea, en la cual se llega a un nivel casi equivalente a tu nivel de incompetencia y en el que la sumisión a los que están por encima pues es la que te garantiza el puesto y tu pequeño podercillo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con estas estructuras piramidales contra las cuales es muy difícil rebelarse y luchar manteniendo un criterio propio porque están construidas con, digamos, los más serviles, que además no toleran para nada la independencia de criterio. Eso, los partidos políticos son un ejemplo, ¿no? Donde cualquier tipo con un poco de criterio no podría prosperar nunca porque enseguida llamaría la atención y pondría en evidencia al resto de chupapollas. Pero es que sucede casi en cualquier orden de la vida. ¿Cuántas veces vemos jefes timoratos o débiles que delegan en subordinados que los tienen que proteger y con tal de no tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, es el clásico concepto del valido, ¿no? No sé si os acordáis de las clases de historia del conde duque de Olivares, ¿no? Que fue quien manejó los asuntos españoles durante muchísimos años porque el rey pues no tenía el coraje ni la capacidad ni la decisión para hacer nada. Bueno, yo qué sé. Esto es lo que hoy estoy comentando también sin saber muy bien cómo, con qué hilarlo, ¿no? Pero a mí me gustaría que tuvierais una cosa clara, porque la vida y el ser humano en realidad es una maquinaria muy sencilla, ¿no? Nos complicamos enormemente los conceptos, pero los guionistas de ficción tienen fundamentalmente claro cómo es el ser humano, mejor que los psicólogos, y para que las historias funcionen. Y en realidad, y tenéis que pensarlo realmente, solamente hay dos motores, dos elementos que determinan las decisiones que toma el ser humano. El ser humano se mueve exclusivamente por dos motores, ¿no? Hay dos elementos que impulsan nuestras decisiones y nuestro comportamiento, solo dos. Y no son ni el sexo ni el dinero. Es todo mucho más sencillo. Son dolor y placer. Nada más. Y eso lo tienen perfectamente claro los guionistas, porque a los personajes les hacen moverse en su mundo esquemático a base de golpes de efecto, es decir, de las decisiones que toman sometidos a presión en cada una de las escenas en que se divide una secuencia, motivados por digamos, movimiento pendular. Ir hacia el placer y huir del dolor. Y así nos pasamos la vida. Nos pasamos la vida en búsqueda y en pos de aquello que nos da placer, y ahí englobamos todo lo que nos produce un efecto placentero. Puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, el amor, el sexo,
el dinero, la familia, la amistad, el progreso social, el triunfar en los negocios, el ascender en el trabajo, eso nos produce placer. Y rechazamos el dolor y tratamos de evitarlo. El fracaso, la pobreza, el rechazo, el desamor, la muerte, la lucha si no la ganamos. Esos son los dos polos entre los cuales nos movemos, y esto lo sé no por ningún manual de psicología, sino simplemente porque forma parte de los manuales de texto de los guionistas, de los guionistas de televisión o de cine, o de los escritores. Es decir, el escritor conoce perfectamente que sus personajes oscilan entre estos dos polos, el dolor y el placer. Así que cuando pretenden confundirte con mucha verborrea, mucho concepto elaborado, mucho manual de autoayuda, mucho rollo Coello o El alquimista, o mucha política, en realidad solamente estamos moviéndonos dentro de ese estrecho margen que hay entre el dolor y placer. Porque incluso cuando a veces pienses que no te estás moviendo por ninguno de estos dos estímulos, imagínate que estás tumbado sin hacer nada mirando las musarañas. Pues ya te digo yo que haces eso porque te proporciona placer. Porque otra de las cosas que sé desde hace muchos años, y que eso lo comprendí cuando estudiaba Derecho Penal, y se hablaba del concepto de la inimputabilidad y de los estados mentales enajenados, transitorios, ¿no? Pues por ejemplo, ¿por qué existe esa atenuante de embriaguez o estado de necesidad, o actuar bajo el efecto de las drogas? O sea, ¿por qué a un yonki se le consideraba a veces inimputable? Porque actuaba bajo un dolor insuperable. Y es que la vida es dolorosa. Es algo que a veces no tomamos en cuenta. Por eso te digo que tumbaros a la Bartola simplemente sin hacer nada y mirando las musarañas es una de las actividades más placenteras que se pueden hacer. Porque el mero hecho de respirar, el mero hecho de que latan tus pulmones, el mero hecho de que fluya la sangre, el mero hecho de la digestión, eso es doloroso. Lo que ocurre es que el cuerpo humano segrega una serie de endorfinas, que son las que cuando hacemos ejercicio físico generan, que son unas drogas, tienen la misma estructura molecular que la morfina. Entonces nuestro organismo segrega unas drogas que liberan el torrente sanguíneo y cuando hacemos ejercicio físico nos sentimos bien. Bien, pues tu cuerpo segrega naturalmente todas esas endorfinas para simplemente poder vivir, porque si no, sentirías el dolor de la circulación sanguínea, de los latidos de tu corazón, de la digestión. Todo sería doloroso. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando los heroinómanos o morfinómanos se suministran de forma exógena la droga, lo que hacen es atrofiar la secreción natural de endorfinas. Por eso tienen síndrome de abstinencia, porque cuando su cuerpo está acostumbrado al suministro exógeno de la droga, deja de producirla por sí mismo, y si se lo quitas el suministro externo, entonces sienten el dolor de la vida. El mono no es más que el dolor de la vida. Por eso os digo... Sí. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Un hueco donde el agua, no es el hueco donde va el agua. Ahí no va el agua. Ahí no va el agua, solo en la mesilla donde está hecho de letras, y es donde van los vasos. Ah, pues hay que llevarlo allí. ¿Lo llevas tú? Bueno, acabamos de vivir la interrupción de mi hijo a este vídeo charla blog, y esto me ha producido un extraordinario placer. El placer
de ver a mi hijo sano, ver a mi hijo vivo, vivo en el sentido de vivo, espabilado, ¿no? Echándome la charla porque he puesto el agua donde se supone que no tiene que ir, porque él sabe dónde se tiene que ir, ¿no? Entonces, con eso os digo que la complejidad de matices de lo que consideramos dolor y placer es enorme, es infinita. O sea, cada uno considera placentero unas cosas y doloroso otras, pero que en realidad todos nuestras... o sea, todo el abanico de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, fluctúa entre estos dos soles, dolor y placer. Y la vida en sí misma es dolorosa, porque si no nos ofrecemos esta droga que nuestro organismo segrega, que se llaman endorfinas, sentiríamos incluso el dolor de nuestras más pequeñas articulaciones. Y luego, otro detalle que me gustaría comentaros a cuenta de todo esto, que no sé por qué hoy estoy hablando de esta chorrada, es en las situaciones estas extremas al borde de la muerte, estos fenómenos, ¿no?, de esta gente que se supone que ha vuelto de experiencias que lo han llevado prácticamente a estar muertos, clínicamente muertos, y que casi siempre retratan un túnel, una luz y un gran bienestar, ¿no? Pues tiene una explicación científica. Cuando tu organismo reconoce el momento crítico de la muerte, lo que hace es sacar un enorme chute de endorfinas para que el tránsito se te haga lo menos doloroso posible. Y de ahí ese enorme subidón que supone el cruzar la laguna Estigia, es decir, el estar clínicamente muerto. Y luego retornas, por la razón que sea, y lo que recuerdas es, joder, qué bien estaba, ¿no? No es el cielo, es la droga, el placer, para eludir el dolor. Y bueno, esta era mi charla blog de hoy, que... no sé, el otro día alguien me decía, es que tu canal ya no es el de un aventurero en moto. Es que yo no soy un aventurero en moto. O sea, yo soy yo. Ya hablo de lo que me apetece. Y la verdad es que pensar que por las estadísticas hay entre 5.000 y 10.000 personas que atienden a estas charlas que yo doy sin más contenido que el que me apetece cada noche, pues me parece flipante. No sé, me parece alucinante, pero desde luego yo ni he pretendido jamás ser un aventurero en moto, ni consideraría que soy solo un aventurero en moto, ni el legado que pretendo dejar cuando todo mi vida pase y se convierta en polvo será el de un aventurero en moto. Yo creo que la vida es mucho más compleja, mi personalidad es mucho más rica y lo que me interesa son temas como estos, ¿no? La vida, la muerte, por qué hacemos las cosas, dolor, placer, emociones. Bueno, tíos, esta es la chapa de hoy. Así que ya sabéis, si queréis saber un poco sobre todas estas cosas que yo os cuento según me da la cabeza, podéis leer alguno de mis libros. Os recomiendo, por ejemplo, Manual de Aventura Overland y Operación Ararat, ¿no? Los dos dedicados por 34 pavos, si los pides en mi página web y vives en la península ibérica, ya sabes, miquelsilvestre.com, y si vives en América también consigo que te los envíen, así que escríbeme, porque calculo que el precio del transporte, por ejemplo, a Chile son 15 euros, luego el precio del libro, o sea, es bastante moderado, y ya por fin he conseguido el canal de traslado o de transporte para que lleguen los libros a América, por supuesto también a Canarias, a Ceuta y a Melilla. Así que, muchachos, esta es la chapa de hoy. Espero que penséis sobre ello, dolor y placer, porque eso es toda la historia.